Hola, venga, vamos a empezar un repaso de las oraciones coordinadas. A ver si así por lo menos los que no se están enterando de nada empiezan a verlo. Lo primero que hay que hacer es señalar verbos, ¿vale? Si tienes dos verbos, pues tienes dos proposiciones. Si tienes tres, así hasta el infinito. ¿Vale? Lo segundo sería, y muy importante, señalar los nexos. A veces habrá un nexo, lo más normal es que si hay dos proposiciones, porque hay dos verbos, haya un nexo que lo une, pero ya veremos cómo luego hay veces que hay dos verbos y hay dos nexos. El nexo es súper importante porque es el que te va a decir el tipo de proposiciones. ¿Vale? Y esto en el cuadro que yo puse, que hay que aprendérselo de memoria. ¿Ok? Y una vez que ya tienes señalados los verbos y señalados los nexos, lo más importante ahora y fundamental antes de nada, y esto es lo único nuevo, es dividir las proposiciones. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ha trabajado mucho, pero no ha terminado la tarea. Esta no va por nadie, ¿vale? Entonces, primero señalan los verbos. ¿Cuál tenemos? Ha trabajado, que será un verbo, y tenemos ha terminado, que será un verbo. Con lo cual tenemos dos, sí, dos verbos compuestos que si no sabéis reconocerlos, pues ya nos podemos ir a yo no sé dónde, ¿vale? Y ahora señalamos los verbos, dos. Entonces, si hay dos verbos, tiene que haber dos proposiciones. Señalamos el nexo. En este caso, yo que soy un empollón y me lo sé que es pero. Y sé que es un nexo coordinado adversativo. Y hay que ponerlo debajo, ¿vale? Bueno, y lo único que nos queda antes de empezar el análisis, y esto ya sabéis que si no lo hacemos bien, luego es imposible que esté bien la tarea, es dividir las proposiciones. Si tengo dos verbos, tengo que tener dos proposiciones. Y lo único que tenéis que recordar es que el nexo, en principio, ya veremos cómo luego, en algún caso suelto sí, pero en principio no pertenece a ninguna y se queda fuera. Entonces, ¿qué hacemos? Pues desde el principio, y ponemos unos corchetes bien grandecicos, ¿vale? Desde el principio hasta el nexo y desde el nexo hasta el final. Y si habéis dado cuenta, el nexo no pertenece ni a la primera ni a la segunda. ¿Ok? Se queda fuera. Que aparece, en algunos sitios, en algunas oraciones aparecerán dos nexos, uno aquí y otro aquí, a veces el mismo, a veces no. Pues si apareciera aquí, se quedaba fuera también, ¿vale? Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Como yo he puesto que el nexo es adversativo, porque me lo sé, porque viene en los apuntes y me lo he estudiado, pues pongo aquí, primera proposición coordinada adversativa, ¿vale? Y aquí pongo segunda proposición coordinada adversativa. Esto está chupado. ¿Por qué sé que es coordinada adversativa? Porque el nexo que espero es coordinada adversativa, no tiene más, ¿vale? Pero hay que ponerlo y diferenciarla muy bien. Luego abajo pondremos oración compuesta, es compuesta porque tiene más de un verbo, coordinada adversativa, ¿vale? Y porque, repito, ¿por qué se queda coordinada adversativa? Porque el nexo pero es coordinada adversativa, ¿vale? No tiene más. Una vez que ya he hecho esto, que es lo nuevo, pues me pongo a analizar cada proposición con su sujeto y su predicado, que el otro día me mandasteis oraciones en las que no habíais puesto sujeto y predicado. Y esto es matemática. Si tengo dos verbos, tengo que tener dos sujetos y tengo que tener dos predicados, ¿vale? No hay más. Entonces empiezo la primera y me olvido de todo lo demás. Una oración chupada que pone ha trabajado mucho, con un sujeto omitido, que sería él, ¿vale? Y todo lo demás, pues un sintagma verbal, predicado verbal. El verbo y mucho, un sintagma verbal, complemento circunstancial de cantidad, con su núcleo. Y ya he terminado. Y ahora me voy a la segunda, que no ha terminado la tarea, con lo cual me olvido de la primera y tengo una oración con un sujeto omitido
otra vez él. En este caso coinciden los dos sujetos, pero podría ser este él y este Pepe, o sea que no tiene nada que ver, ¿vale? Y una vez que ya tengo el sujeto, pongo el predicado, sintagma verbal, predicado verbal, con su partícula negativa, y aquí un sintagma nominal, complemento directo chupado, que todos sabéis hacerlo perfectamente. Entonces, lo único difícil es señalar los verbos, señalar el nexo y, sobre todo, dividirlas por las proposiciones. Cuidado, que son proposiciones, no preposiciones. Lo pongo debajo, aquí y aquí. La oración entera sería una oración compuesta, coordinada, versativa, y luego analizo cada una de ellas. Y cuento que tengo dos verbos. Pues si os dais cuenta, verbo, sujeto, predicado. Y verbo, sujeto, predicado. Tengo que tener, si tenéis dos verbos, pues dos sujetos y dos predicados. Que el otro día no me las pusiste. Luego, dentro de cada proposición, pues esto es infinito. Puede haber de todo. Puede haber, yo qué sé, imaginaos, atributos, perífrasis, predicativos, lo que sea, ¿vale? Venga, okay. Venga, vamos a analizar las oraciones que teníamos de tarea que me había entregado, ¿vale? La primera decía: unos días estudio, otros días trabajo. Vale, esta es una de las oraciones distintas a las que hicisteis el primer día, porque son coordinadas, pero tienen nexos que nos pueden engañar, ¿vale? Lo primero, como siempre, señalamos los verbos, y tengo dos, con lo cual tengo una oración compuesta, lo puedo ir poniendo aquí, oración compuesta, y ahora veremos de qué tipo. Bueno, aquí hay un nexo de esos que se llaman correlativos, que es que aparecen dos, ¿vale? A veces son los mismos, a veces son distintos. Si vosotros habéis estudiado, os habréis dado cuenta que unos otros son dos nexos coordinados distributivos, ¿vale? En el que hay unas palabras que funcionan como nexos porque llevan como una correlación con otra. Pero el problema es que esos nexos, la mayoría de las veces, también en estas distributivas es la única que se quedan dentro de la oración porque también tienen función, ¿vale? Y son distintas a las que analizasteis el primer día. Entonces yo aquí tengo que poner nexo distributivo ni nexo distributivo. Ok. Y aquí puedo poner oración compuesta coordinada distributiva. Y ahora lo que vamos a hacer, una vez que he puesto los verbos y he puesto los nexos, vamos a dividir las dos proposiciones, ¿vale? Que en este caso sería unos días de estudio y en este otro sería otros días trabajo. Y me decís, pues no dijisteis que los nexos se quedaban fuera de las proposiciones y no estaba ninguna. Vale, son todos los coordinados copulativos, disyuntivos, explicativos, adversativos, menos los distributivos, ¿vale? Cuando aparezcan unos distributivos, eso sí, se quedan dentro la mayoría de las veces porque también tienen función. Entonces, una vez que ya he puesto los verbos, los nexos y he dividido las dos proposiciones, nos quitamos de la primera y nos vamos a la segunda. Y dice, unos días de estudio. El que no sepa analizar eso, madre mía. Sujeto omitido, yo. Y si eso es sujeto, todo lo demás es sintagma verbal, predicado verbal. ¿Vale? Y unos días sería un sintagma nominal, complemento de circunstancias de tiempo. Y no tiene más. Y decir, madre mía, qué paranoia. El nexo tiene función, se queda dentro y encima va dentro un complemento de circunstancias de tiempo. Pues sí, es que estas son así, ¿vale? Son unas coordenadas distintas. Las distributivas, acordaos, ¿vale? Las distributivas que son distintas, que eran esas de hora, hora, ya, ya, unos, otros, bien, bien, que siempre son correlativos, dos. Luego hay otras veces que aparecen correlativos, por ejemplo el o el o bien, o el ni, pero esos no son distributivos. Eso ya en el cuadro os lo tenéis que estudiar. Una vez que analizo la primera, con su sujeto y su predicado, pues me voy a la segunda. Y en este caso, pues lo mismo. Otros días trabajo, sujeto omitido yo, y si eso es sujeto, todo lo demás es sintagma verbal, predicado verbal,
Y esto, en este caso, es lo mismo. Sintagma nominal completo de circunstancias de tiempo, con su núcleo. Aquí que se me ha olvidado, ¿vale? El núcleo, y en este caso esto funcionaría como un determinante. ¿Ok? Bueno, entonces, estas que son distintas, que por eso las expliqué yo en la teoría de forma distinta, ¿vale? Sin nexos correlativos, distributivos, que sí van dentro de la oración. Alguno seguro que se ha dado cuenta que aquí se me ha olvidado poner primera proposición, coordenada distributiva, y segunda proposición, coordenada distributiva. ¿Okay? Vamos con la 2. Segunda. Decía, ya nos vimos, ya nos saludamos. Pasa lo mismo. Vimos, saludamos. Y como yo he estudiado mucho, sé que ya es un nexo distributivo y que aparece 2 veces. Y ya sabéis que los nexos distributivos son distintos. Entonces, como son distintos, se quedan dentro de la proposición porque tienen función. Son los únicos, recordarlo, ¿vale? Y aquí pongo primera proposición, coordenada distributiva, y segunda proposición, coordenada distributiva. Y abajo pongo oración compuesta, coordenada distributiva. Una vez que ya tengo hecho esto, que es lo difícil, o sea, más que lo difícil, lo nuevo, pues me pongo, ya nos vimos, nosotros, sujeto omitido. Acordaos que métese, nos, ose, nunca puede ser sujeto. Los que nos vimos fuimos nosotros. Todo esto, sintagma verbal, predicado verbal. El ya, cuando nos vimos ya con el complemento de circunstancias de tiempo, sintagma adverbial, y el nos sería un sintagma nominal, complemento directo. Y aquí lo mismo. En este caso vuelven a coincidir que los sujetos son iguales, pero hay muchísimas veces no son. Eso es el sujeto, esto es el predicado, el nos es sintagma nominal, complemento directo, igual que allí, y el ya, complemento de circunstancias de tiempo, sintagma adverbial. ¿Okay? Venga, continuamos. Vamos a analizar la tercera, que decía, salimos de paseo con los perros, aunque hacía frío. Venga, lo de siempre, ¿vale? Verbo, salimos, verbo, hacía, del verbo hacer, peligro, ¿vale? Y de pronto digo, venga, vamos a buscar un nexo. Y como hemos estudiado todo, aunque seáis unos ceporros, sabemos que aunque es un nexo, y es un nexo adversativo. ¿Ok? Pues ya una vez que tengo los dos verbos y un nexo, lo que me queda es dividir y señalar las proposiciones, que sería desde el principio hasta el nexo y desde el final, desde el nexo hasta el final. Como son unas coordenadas normales, entre comillas, que no son de las distributivas, que son adversativas, pues el nexo no pertenece ni a la primera ni a la segunda, ¿vale? Se queda en medio. Y debajo pongo primera proposición, coordenada adversativa. Y debajo de esta pongo segunda proposición, coordenada adversativa. Y ya puedo poner aquí oración compuesta, coordenada adversativa. ¿Ok? Venga, pues vamos a analizar la primera. Salimos de paseo con los perros. Necesitamos un sujeto que en este caso está omitido, ¿vale? Nosotros y todo lo demás. Predicado, sintagma verbal, siempre me equivoco, predicado verbal, ¿vale? Salimos de paseo con los perros. Aquí
tenemos dos cosas, el de paseo y con los perros. Vamos a lo fácil. Con los perros, un sintagma preposicional, complemento circunstancial de compañía. ¿Vale? Con su enlace y su término. Directamente podemos poner preposición, determinante y núcleo, porque cuando empieza por preposición tampoco hace falta poner eso. Vale. ¿Y el de paseo qué podemos poner? Pues como salimos de paseo, por ejemplo. Me podéis decir cualquier otro, pero ahora mismo tampoco me interesa demasiado, ¿vale? Entonces, sistema preposicional, complemento circunstancial de modo, por ejemplo, ¿vale? Con su preposición y su núcleo, con su enlace y su núcleo, ¿vale? Da un poco igual. Ya hemos analizado la primera con su sujeto y con su predicado y sus complementos normal. Ahora nos vamos a la siguiente, hacía frío. Cuidado aquí, que nos podemos equivocar. Cuando aparezca el verbo hacer, sospechamos, ¿vale? Como es hacer del tiempo, que se refiere al tiempo, pues entonces tenemos una oración impersonal. Si os dais cuenta, oración impersonal, verbo hacer. Si os dais cuenta, digo, es la primera vez, pero que ya he dicho que suele pasar un montón de veces, que tenemos en la primera proposición un sujeto y en la segunda proposición otro sujeto. Aquí otro sujeto que ni siquiera es sujeto, ¿vale? Porque como son independientes completamente, pues cada una es de su padre y de su madre y puede tener lo que quiera. ¿Ok? Vale. Y si es impersonal, pues todo lo demás, sintagma verbal, predicado verbal. ¿Y qué es lo que hacía? Pues frío. Normalmente esto, el verbo hacer, cuando eso aparece un complemento directo normalmente, ¿vale? Y ya tendríamos la tercera. Continuamos practicando un poquito. Vamos a por la number 4. Mi amiga a veces sonríe o se pone seria, ¿vale? Bueno, lo de siempre, sonríe y pone. En este caso yo voy a poner se pone, porque me da la sensación de que es un se pronominal, porque el verbo en este caso sería ponerse. Una cosa es poner algo por ahí y otra cosa es ponerse uno de alguna forma, ¿vale? A ver si esto enfoca más o menos. Ahí, vale. Bueno, una vez que tengo los dos verbos, busco a ver si hay algún nexo. Y en este caso tengo un nexo que es o que es un nexo disyuntivo. Cuidado con el o, porque muchas veces aparece en medio, pero también aparece aquí duplicado. No pasaría nada, ¿vale? No pasaría nada. Incluso puede aparecer aquí en medio. Mi amiga o a veces sonríe o se pone seria. No pasa nada, simplemente partiríamos y dejaríamos los dos nexos partidos. Es lo mismo. Sigue siendo disyuntiva, ni es distributiva, ni nada. Bueno, pues una vez que tengo los dos verbos y el nexo, parto la primera proposición y parto la segunda proposición, dejándola, por supuesto, el nexo en medio, ¿vale? Porque es disyuntivo, porque es coordinado disyuntivo, no es distributivo. Entonces, ponemos aquí primera proposición coordinada disyuntiva y segunda proposición coordinada disyuntiva. Y ya puedo poner aquí oración coordinada, perdón, se me ha olvidado, oración compuesta coordinada disyuntiva. ¿Ok? Venga, nos vamos a la primera. Mi amiga a veces sonríe. Eso está chupado. Sintagma nominal sujeto con su determinante y su núcleo. Sintagma verbal, predicado verbal. Y a veces, ¿qué puede ser? Cuando sonríe. Yo pondría. Ahora me va a decir Josema cuánto sonríe. Pero yo pondría cuando sonríe, un sintagma preposicional, complemento circunstancial de tiempo. Con su enlace y bueno, yo voy a poner así, preposición y núcleo. ¿Ok? Y en la segunda se pone seria. ¿Quién se pone seria? Pues mi amiga, o sea, ella. Sintagma, sujeto omitido. Repito, un verbo con su sujeto y su predicado, otro verbo con su sujeto y su predicado. ¿Vale? Y ahora nos quedaría simplemente saber qué es seria. Yo voy a poner un sintagma adjetival
predicativo. ¿Por qué pongo que es predicativo y no complemento circunstancial de modo? Porque es como se pone seria. Si en vez de ella fuera él, pues ahí se pondría serio, con lo cual cambia. Y si puede cambiar, ya sabéis que es predicativo. Venga, que ya solo quedan dos, ¿vale? Venga, la 5 dice: aquí desayunaremos, allí almorzaremos. Pues lo mismo de siempre. Verbo por aquí, verbo por allí. Y ahora busco nexo. Digo, pues si no tengo nexo, pues claro que tengo nexo. Si hemos estudiado en los apuntes, veréis que ponía pues eso de ya, hora, aquí, allí, unos, otros, bien, pues todo eso. Pues aquí, allí, es uno de estos, que es un nexo distributivo. Entonces, cuando se haga un nexo distributivo, ya lo hemos visto antes un par de veces, se hace de una forma distinta. ¿Cómo se hace? Pues que simplemente partimos, pero dejando el nexo dentro de cada proposición. ¿Por qué lo dejamos dentro? Porque tienen función, como ahora veremos. Entonces ponemos primera proposición, coordenada distributiva, segunda proposición, coordenada distributiva. Y aquí abajo puedo poner oración, que ya no se ve, oración compuesta, coordinada distributiva. ¿Ok? Pues venga, esta está chupa. Vamos a analizar la primera. Aquí desayunaremos, pues lógicamente sujeto omitido nosotros. Y lo demás, predicado verbal, sintagma verbal, predicado verbal. ¿Y qué será aquí? Aparte de nexo, es un sintagma adverbial completo circunstancial de lugar. ¿Y qué será lo mismo? Allí almorzaremos, pues en este caso vuelven a coincidir. Ya os he dicho 1000 veces que no tiene por qué, pero en este ejercicio estas frases que son un poquillo más sencillicas están coincidiendo. Pongo su sujeto y pongo su predicado. Cada una, repito, ¿qué son dos verbos? Pues dos sujetos y dos predicados. ¿Ok? Y en este caso, esta que no tiene por qué, pero que son exactamente iguales las dos. ¿Vale? Sintagma adverbial, complemento de circunstancias de lugar. Estamos viendo algunas fáciles, por eso hay muchos sin sujetos omitidos, muchas oraciones que los sujetos son los mismos, muchas oraciones que tienen las mismas estructuras, pero no tienen por qué, ¿vale? Ya lo veréis en todas las que tenéis que hacer para este puente. Venga, terminamos y hacemos la última, que es que decía: el semáforo estaba verde y los peatones cruzaron la calle. Venga, como siempre, verbo estaba, verbo copulativo y verbo cruzaron. Buscamos nexo, en este caso y, que es un nexo copulativo. ¿Vale? Tengo los dos verbos, tengo el nexo, parto desde aquí hasta aquí, la primera, y desde aquí hasta aquí, la segunda. Y pongo debajo, primera proposición, coordinada copulativa, y segunda proposición, coordinada copulativa. Y abajo pongo oración compuesta, coordinada copulativa. Vale, una vez que tengo esto, analizo la primera. El semáforo estaba verde. Sujeto, sintagma nominal sujeto, determinante núcleo. Y aquí, como tengo un verbo copulativo y tengo un sintagma nominal atributo, pues entonces tengo un sintagma verbal predicado nominal. Cuidado con los atributos, con los verbos copulativos, que el otro día fallasteis un montón, ¿vale? Sujeto predicado, y aquí me voy a la siguiente. Cruzaron los peatones. Fijaos como en este caso, como suele pasar en muchas ocasiones, en otras no, los dos sujetos son distintos y no pasa nada porque son oraciones completamente independientes.
Y tengo el sujeto y tengo el sintagma verbal, predicado verbal, con un sintagma nominal, complemento directo, aquí y punto. ¿Ok? Si quiero es que... vamos a ver dónde tenía yo esto. Me parece que era por aquí. Vale, aquí. Señalas verbos, señalas nexos para saber el tipo de proposiciones que tienes y luego dividirlas. Y una vez que ya tienes dividido todo, señalados los verbos, dividido, puesto todas estas cositas, los tipos y todo, pues ya simplemente te coges, te olvidas de la otra y la analizas. Y te olvidas de la otra y la analizas. Siempre calculando lo de los sujetos y los predicados. ¿Ok? Venga, chao.